Amén, mis hermanos. Hablábamos los domingos que estuvimos viendo la primera parte de la carta a los Corintios, que la carta de Corintios es una carta donde Dios usa a Pablo para tratar una serie de problemas que hay en la iglesia. Los primeros 4 capítulos, como lo vimos, es el problema de la división en la iglesia y cómo Pablo afronta esta circunstancia que está viviendo la iglesia. Ahora del capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, 8 y 9, Pablo va a comenzar a tratar una serie de problemáticas en relación a aspectos morales, en relación a aspectos familiares, en relación a asuntos de conciencia. Entonces Pablo gira ahora un poco su tema para tratar otros problemas que están sucediendo. El capítulo 5 nos va a mostrar cómo la iglesia es exhortada por Pablo a tratar un asunto de disciplina. Entonces es un asunto bien interesante. Los que están en la escuela, en el grupo más adelantado, está la clase del día de mañana, del día martes, porque vamos a tratar casos serios de disciplina. Y este pasaje especialmente es el pasaje que nos va a llevar a tratar ese caso. Entonces me disculpan si el martes siente que estamos repitiendo la clase hoy. ¿Listos? Entonces vamos a leer desde el versículo 1 para ver un poco el tema, la manera como Pablo lo trata y ver la importancia de esto. Ahora, de pasar de tratar el problema de divisiones a tratar un pecado directo que está pasando en la iglesia de Corintio. Hablar de disciplina eclesiástica o de cómo tratamos el pecado en la iglesia no es fácil, hermanos. Es un asunto que tiene a veces dos extremos. Por un lado están aquellos que deciden deliberadamente permitir el pecado sin tratarlo. Es el caso de los corintios. Por otro lado está el extremo de iglesias que abusan desmedidamente, fuera de los límites y de las instancias que da la palabra, en casos que a veces ni siquiera hay necesidad de tratarlos con disciplina. Entonces, para evitar los extremos, Dios deja su palabra, para que por su palabra veamos cómo debemos conducirnos en estas áreas. Juan Calvino decía que una de las señales más claras de una iglesia sana es cómo esa iglesia trata con el pecado. Si nosotros no tenemos sabiduría, gracia de Dios para tratar el pecado en medio de nosotros, el pecado puede hacer estragos en la iglesia, como lo vamos a ver. El pecado puede ser muy escandaloso, muy contagioso. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad comunitaria de cuidarnos para andar según la santidad y la justicia que corresponde al Evangelio de Cristo. Entonces Pablo está escandalizado porque la iglesia de Corintio, al ver un pecado grave, no lo está tratando. Y en esta exhortación Pablo va a llamar la atención de los corintios para que inmediatamente ellos traten la circunstancia o la situación que Pablo nos va a describir. Entonces, un pasaje que nos va a enseñar mucho, es un pasaje importante porque después de tratar el primer grave problema que era la división de la iglesia, Pablo inmediatamente se dirige a tratar la situación del pecado de un miembro de la iglesia. Entonces, vamos a leer desde el verso 1, vamos a meditarlo. Vamos a ver el aspecto histórico, pero también cómo esos principios que Pablo enseña aquí se aplican y se deben tener en cuenta aún en nuestros días. Entonces dice ahí: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, aquí Pablo nos muestra el pecado que estaba sucediendo. Pablo nos dice que se oía, que se sabía que entre los corintios había un pecado de índole sexual, fornicación. Y Pablo dice que era tal el pecado que estaba sucediendo en la iglesia que ni siquiera era un pecado que se cometía entre los gentiles. ¿Y cuál es ese pecado? Pablo nos dice cuál es el pecado. Dice que alguno tiene la mujer de su padre. Miren lo tremendo, mis hermanos. Como decíamos al comienzo, la ciudad de Corintio era una ciudad muy, muy moral. Había un templo de paganismo supremamente famoso en aquellos días,
dedicado a la diosa Afrodita, y allí en ese templo oficiaban 1000 prostitutas sacerdotales. Y era común que en la noche estas prostitutas bajaran a la ciudad y se hiciera todo tipo, o sea, era una ciudad muy inmoral, donde la prostitución ritual era muy común. También en aquel lugar había un monumento a Apolo como una figura de la homosexualidad aceptada por la cultura de aquellos días. O sea, imagínense la cultura donde la homosexualidad y la fornicación era común, y Pablo llega a decir que en la iglesia estaba sucediendo un pecado que ni siquiera se toleraba entre los gentiles. ¿Cuál era el pecado? Bueno, aquí Pablo no lo dice. Era el pecado de incesto. Quiere decir que un hombre se estaba relacionando con la mujer de su padre. No necesariamente tiene que ver que sea la madre. La palabra no es explícita. Puede que sea, pero puede ser que el hombre se hubiera casado con otra mujer y el hijo de este hombre se hubiera llegado a esta mujer. No se sabe si el padre estaba vivo o estaba muerto, ¿sí? Lo que sí es cierto, mis amados hermanos, era que la ley prohibía tales relaciones. Un hijo nunca se podía acercar sexualmente a la esposa de su padre, aunque no fuera su madre. Era una relación prohibida, era una relación ilegítima, era una relación incestuosa, ¿sí? Era una relación que para los judíos era escandalosa, pero también sabemos que era una relación prohibida por la ley romana. O sea, los mismos romanos condenaban ese tipo de prácticas. Por eso Pablo se escandaliza al decir que ni siquiera los gentiles que son inmorales, que vienen a oscuridad, llegan a semejante tipo de prácticas. Es como si en la iglesia, por ejemplo, un hombre llegara a meterse con uno de sus hijos, una de sus hijas. Eso es una relación incestuosa, aberrante, que hasta la persona del mundo sabe que eso es aberrante. Hasta la persona del mundo sabe que eso da cárcel. Hasta la persona del mundo sabe que eso es un delito, ¿sí? Lo tremendo es que la iglesia sabía que eso estaba pasando y la iglesia no hacía nada. Ahí es donde Pablo entra escandalizado. Es una situación realmente bochornosa. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene. Esa palabra tiene en el verbo original, en el griego, es poseer. Enfatiza la idea de una acción continua, no fue un evento aislado. Era posible que hasta el hombre llegara con la mujer a la reunión. Era posible que el hombre andara públicamente de manera descarada en el pecado. Entonces la iglesia está en una actitud permisiva en algo que es muy bochornoso, en algo que es muy grave, en algo que hasta las autoridades romanas o la cultura en aquellos días consideraba condenable. Ahora, por la idea que vamos a ver en todo el contexto, nos vamos a dar cuenta que el que era creyente era el hombre. Porque en ningún momento se nos habla que se trate a la mujer, sino sacar al tal, ¿sí? Entonces la idea que se entiende en medio del texto era que el que estaba en el pecado era el hombre. Al que se debía disciplinar era al hombre. Posiblemente la mujer no era parte de la iglesia o miembro de la iglesia. Ahora, hermanos, esto es muy grave, ¿no? Pues ya de por sí el pecado es más grave, pero en relación a que el pecado del creyente para Dios es más grave que el pecado del incrédulo, porque el incrédulo está en tinieblas. El incrédulo no tiene conocimiento de la verdad. El incrédulo, como nuestra hermana leía, él ya nace con una naturaleza caída, corrupta, inclinada al mal. Él está dominado por el pecado. Entonces el pecado del creyente, como dice Hernández Díaz López, es más hipócrita, más dañino y más condenable. ¿Por qué es más hipócrita? Porque él habla la verdad,
¿Sí? ¿Por qué más dañino? Porque él trae un descrédito al nombre del Señor. ¿Y por qué más condenable? Porque la persona entre más conoce la verdad, más responsable ante Dios es por lo que haga. ¿Sí? Y ahora, después de Pablo mostrarnos lo que estaba sucediendo, Pablo va a mostrar la actitud condenable de la iglesia. Verso 2. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí Pablo nos muestra que una de las cosas que lo está indignando más al escribir esto es la actitud de la iglesia. Lo primero que Pablo nos dice de la iglesia es que la iglesia estaba envanecida y vosotros estáis envanecidos. O sea, no solo la iglesia estaba permitiendo el pecado, sino que estaba actuando de una manera envanecida. Y es que es muy común que a veces a la iglesia venga esa actitud extraña donde los cristianos piensan, mis hermanos, que podemos jactarnos o envanecernos de nuestros pecados. ¿Eso cómo se vería de una manera práctica? Uno a veces lo ve mucho en algunas personas. No, es que yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. Es mi problema, es mi vida, es mi familia. Y en realidad eso es una actitud de envanecimiento. Es una actitud de orgullo que es contraria al testimonio de la palabra. No es tu vida, no es tu familia, ¿sí? No es lo que tú quieras. La vida cristiana no es una vida individualista. La vida cristiana es una vida que tiene relación con los demás. No somos una isla. Lo que nosotros hacemos afecta directamente a las personas con las que nos relacionamos. Afecta a nuestras familias, afecta a los hermanos con los que nos congregamos y afecta al testimonio que estamos dando en el mundo. Entonces, de alguna manera, la actitud de los corintios de envanecimiento era, bueno, allá él. Que mira él cómo soluciona. Él dará cuentas a Dios. Es su vida, ¿sí? A veces la iglesia llega a estar en ese tipo de cultura. Ese tipo de cultura irresponsable. Ese tipo de cultura donde no se toma en serio el pecado. Ese tipo de cultura donde se alcahuetea el pecado. Hermanos, nosotros no podemos ser indiferentes. Es lo primero que Pablo nos dice. Todos, cuando llegamos a ser incluidos en el cuerpo de Cristo, eso involucra inmediatamente una responsabilidad de los unos hacia los otros, de cuidarnos, de ayudarnos, de edificarnos y también de guardarnos cuando alguno de nosotros se está desviando. ¿Sí? Hay cristianos que no se les puede hablar, que no se les puede exhortar, no se les puede hacer ni preguntar, no, yo me voy. No se les puede cuestionar. No se, ese tipo de vida cristiana es muy extraña, hermanos. Eso no se encuentra en la palabra. Eso no es lo que dice la Biblia, es sumisos los unos a los otros, soportando los unos a los otros, cuidando los unos a los otros. ¿Sí? Me voy para otra iglesia. A veces le dicen a uno, es que a mí no me gusta acá porque es que yo mejor me voy para otro lado. Bueno, mejor en vez de cambiar de iglesia deberíamos de cambiar de corazón, ¿no? A veces somos muy delicados, demasiado delicados. Y eso a veces puede llevar a la iglesia a estar pecando contra Dios, porque está permitiendo situaciones lamentables. Estáis envanecidos. En vez de haber hablado, en vez de haber tratado, de haber cuestionado al sujeto, está como si no los involucrara a ustedes, como si no les importara, como si él pudiera hacer lo que está haciendo y seguir en la iglesia. Bueno, ese tipo de cosas no deberían permitirse en una iglesia normalmente, hermanos. Así lo haga fulanito, así lo haga el hijo del pastor, así lo haga el líder de la alabanza, quien lo haga, hermanos. Porque en muchas ocasiones, no, es que es como es, quien fuera, hermanos. El pecado es el pecado.
Y la iglesia debe ser muy sabia y muy clara en tratar los pecados, sea de quien sea. Dice ahí, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo nos dice dos cosas que la iglesia debió haber hecho. Que por no entender la gravedad y la seriedad del pecado, la iglesia estaba faltando en sus deberes. Primero, ella debió haberse lamentado. Lo que Pablo esperaba, en vez de que una iglesia cómoda, tranquila y envanecida en esta situación, era que la iglesia reaccionara con relación al pecado de este hombre lamentándose. Aquí la palabra que usa Pablo en el griego también es interesante, pentiún, que viene de lamento fúnebre. O sea, la iglesia al ver el pecado de esta persona debió haber tenido un espíritu de lamento, de tristeza, como aquellos que lloran cuando alguien va en un funeral. Cuando usted ve un funeral, ¿usted qué ve? Usted ve tristeza, usted ve lamento, usted ve dolor porque ha sucedido algo triste, algo trágico. Bueno, en vez de la iglesia tener una actitud indiferente hacia lo que sucedió, Pablo esperaba que la iglesia llorara. Pablo esperaba que la iglesia se lamentara por ese pecado. Pablo esperaba que la iglesia sintiera tristeza, vergüenza por lo que estaba sucediendo entre sus filas. Hermano, cuán indiferentes o cuán fácil la iglesia cae en un estado donde el pecado ya no la afecta. A veces uno se entera de cosas que uno dice, cuando eso sucede deberíamos llorar, deberíamos lamentarnos, deberíamos buscar ayudar a la persona que está cometiendo tal situación. Pero a veces como que nos ponemos en una actitud de, ¿sí? Como, no, es el pecado, eso pasa, somos pecadores. Terrible, ¿no, hermanos? O sea, a veces en nuestra ceguera espiritual no nos damos cuenta de la seriedad del asunto. Nos damos cuenta que la persona que está cometiendo tal pecado está cometiendo casi un suicidio espiritual, que está experimentando como un cáncer espiritual, porque así es el pecado. Como decía alguien en una frase que comentaban estos días los hermanos, si usted llega, hermanos, y va caminando en la calle y llega y pisa excremento de animal y usted entra a la reunión, el olor hediondo de ese excremento va a escandalizar a todo el mundo. Bueno, el pecado es peor, hermano. El pecado no solo huele a feo, el pecado pudre, el pecado destruye, el pecado corrompe. El pecado mata. Y a veces nosotros nos acostumbramos al olor hediondo del pecado. Terrible, ¿no, hermanos? Estamos tan saturados en este mundo de maldad que nos acostumbramos al pecado. Aún a veces hasta entre los cristianos. Pablo dijo, debieron haber llorado, debieron haberse lamentado, debieron haberse indignado. ¿Sí? Debieron haber perdido el sueño, debieron haber estado en un estado de tristeza al enterarse de semejante situación. Y dice, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La segunda acción que Pablo esperaba de la iglesia era que tal miembro hubiera sido quitado de ella. O sea, ellos no podían permitir que una persona con un pecado tan descarado, tan visible, tan bochornoso, estuviera en la reunión. Yo imagino que ese hombre venía, cantaba, oraba, participaba de la cena. Tremendo, ¿no, hermanos? Ese hombre venía como si no hubiera sucedido nada. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
O sea, Pablo esperaba que la iglesia, después de haberse entristecido por el pecado, lo siguiente que hiciera hubiera sido sacar a este miembro de la iglesia. Dice ahora las medidas que Pablo toma y la exhortación que Pablo ahora le va a dar a la iglesia, del verso 3 al verso 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, quiere decir que no podía estar presente en la ciudad, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. O sea, aunque Pablo no estaba presente en la iglesia, al enterarse de la situación, Pablo ya había tratado la situación, él ya había juzgado la situación. Porque también este pasaje nos desdibuja esa falsa idea que tienen muchos cristianos al interpretar un pasaje fuera de su contexto, donde se dice, no hermanos, que no debemos juzgar. ¿Sí? No debemos juzgar para no ser juzgados. Bueno, eso hay que verlo en su contexto. Porque la idea de Pablo es que usted no puede tratar el pecado de su hermano si usted tiene un pecado más grave. O sea, usted no puede tratar la paja de su hermano si usted tiene una viga en sus ojos. Pero una vez usted quita la viga, dice Jesús, ahí puede ayudar a su hermano a quitar la paja. O sea, la idea de Jesús cuando dice no juzguéis, era porque los judíos tenían la costumbre de juzgar a otros viviendo vidas peores. Sí, eso es una actitud muy hipócrita también, ¿no? Intentar tratar el pecado de otro cuando yo estoy en un pecado peor, cuando yo estoy en una situación peor. Y así eran los fariseos, hipócritas. Tenían una medida para los demás, pero ellos tenían una medida diferente para ellos. Pero también el mismo Señor Jesús dijo, juzgad con justicia. Hay cosas que son dignas de ser juzgadas y se deben juzgar con justicia. Y en este caso Pablo nos muestra que el pecado visible, el pecado conocido, el pecado sin arrepentimiento y el pecado practicado de esta manera en la iglesia es digno de ser juzgado. Vuelvo a repetir, pecado visible, o sea que se fue conocido. Pecado practicado, o sea, no fue que pasó así sin que se... No, una práctica de pecado. Y además, pecado no arrepentido. Que puede hacer que un hermano peque, se arrepienta y trate el pecado. No necesita ser expulsado de la iglesia. Pero estamos hablando de un caso serio. Un caso seguramente ya de tiempo. Un caso seguramente que a Pablo le mencionaron que algunos le hablaron al hombre y el hombre no quiso escuchar. ¿Sí? Este es un caso grave. Por eso Pablo dice, ya, o sea, como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. Y dice en el verso 4, en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces lo primero que Pablo le dice a la iglesia es que tiene que tratar el asunto. Así como Pablo ya lo había juzgado, ahora la iglesia debería reunirse a juzgar tal cosa. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la iglesia es exhortada a reunirse para tratar el asunto. La iglesia tiene varias reuniones. Tiene reunión para orar, tiene reunión para estudiar la palabra, tiene reunión para edificarse, tiene reunión para mutualidad, ejercicio de dones, adorar a Dios. Pero en algún momento la iglesia también tiene reunión para tratar ciertos asuntos. O tiempos para tratar asuntos que tienen que ver con pecado. ¿Sí? A nosotros nos gusta la adoración. A nosotros nos gusta escuchar la palabra. Pero también parte de nuestros deberes eclesiásticos, comunitarios, colectivos, es saber a veces tratar ciertos asuntos que tienen que ver con pecado. Claro que siempre que tiene que ver con pecado es feo, ¿cierto? Es difícil, es triste. No quisiéramos pasar por esos momentos, pero son parte de nuestra responsabilidad mutua.
Entonces mire lo que dice, en el nombre del Señor Jesús y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sí sabía que el Señor le entregó autoridad a la iglesia para tratar estos asuntos? Cuando un hermano peque, ve y habla con él. Si no te escucha, ve con testigos. Si no escucha a los testigos, ve con la iglesia. Si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. O sea, Dios le dio autoridad a la iglesia para tratar asuntos de pecado, con credenciales autoritativas de parte del Señor Jesús. O sea, cuando la iglesia, hermanos, se reúne a tratar el pecado de un miembro de la iglesia está en representación y bajo la autoridad de Cristo. Fue el Cristo el que nos mandó a hacer eso. No es un invento del hermano Pablo. No es el invento del hermano, de los líderes de la iglesia, los ancianos. Fue Dios quien nos mandó a hacer esto por medio de su Hijo Jesucristo. Y si no lo hiciéramos, estaríamos pecando contra la autoridad que el Señor Jesús delegó en su iglesia para restaurar la persona que pecó. Son asuntos delicados, ¿no? A veces uno quisiera estar sirviendo solo en aspectos de predicar, pero cuando uno comienza a involucrarse en el cuidado de la iglesia, este tipo de cosas surgen. Entonces Pablo exhorta a los corintios, reúnanse. Y es curioso porque Pablo habla de que esto tampoco es solo un asunto de los ancianos o de los líderes de la iglesia, sino que es un asunto colectivo. Es un asunto de la iglesia, es un asunto que involucra a los santos. Claro que Jesús nos dio instancias para tratarlo primero en privado, pero aquí estamos hablando de un caso grave, un caso que ya no se le puede dar prórrogas, un caso que no se le puede dar instancias. Porque en la iglesia también van a suceder pecados de pecados. Hay pecados que van a tener unas instancias, que no son tan serios, no son tan graves. Pero hay casos donde las instancias se pasan por alto, por la gravedad. Sí, hay casos de casos, hermano. Hay casos que de pronto, no, yo estoy pasando esta lucha y bueno, nomás tienen que hablar conmigo en privado, tratarlo a solas, de pronto sí, si hay necesidad de unos testigos y ya. Hay casos que el caso es tan grave, tan conocido, que inmediatamente se tiene que tratar de manera drástica. Este es uno de esos casos particulares. Tremendo porque esta iglesia estaba dividida, hermanos. Estaba llena de divisiones y de cismas. Y ahora Pablo le dice, ahora júntense para tratar eso. En vez de estar peleándose los unos con los otros, ustedes deberían estar tratando el pecado que está sucediendo entre ustedes. En vez de estar en rivalidades por quién es de quién, reúnanse y traten este asunto que está en sus propias narices. Es como lo que Pablo les está diciendo. Dice el verso 5. Y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este es uno de los pasajes, como decía alguien, que es como una espina de pescado, ¿sí? Para los intérpretes. Pasaje difícil. ¿Qué significa esto de entregar a Satanás al hermano? ¿Sí? Entonces, la mayoría de comentaristas tienen como un consenso. A pesar de lo difícil del pasaje, hacen una referencia tanto en el contexto anterior y posterior, que literalmente entregarlo a Satanás es quitarlo de en medio, excomulgarlo, expulsarlo de la iglesia. Pero ¿por qué significa que esto es entregar a Satanás? Cuando nosotros estamos en comunión, en medio de la iglesia, nosotros estamos bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Cristo, ¿sí? La iglesia es como la familia de Dios, la casa de Dios. Y ciertamente hay una protección de todo tipo para los miembros de la iglesia. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de Job? Cuando Job viene ante el Señor le dice, bueno, pero es que ¿cómo Job no te va a adorar? ¿Cómo Job no te va a amar? Si es que tú le has cercado. ¿Se ha leído esa parte? Si es que tú le has cercado y le has prosperado en todo. Quiere decir que había una protección que Satanás mismo veía que estaba sobre Job. Hermanos, si es que aunque nosotros no nos vemos, el diablo sí lo ve, pero a veces nosotros no lo vemos. Cuando estamos en la iglesia estamos protegidos. Hay una protección espiritual, hay un cuidado espiritual. Claro que eso no nos hace infranqueables, ¿no?
La Biblia dice también que tened cuidado, no le des lugar al diablo. Pero de por sí la iglesia es como en el Antiguo Testamento. ¿Usted ha visto la figura de la ciudad de refugio? Cuando un hombre cometía un crimen, para que no le ejercieran justicia por mano propia, el hombre podía ir a la ciudad de refugio y allá ser protegido de los asesinos. Bueno, la iglesia es como nuestro lugar de refugio, porque nosotros vivimos en un mundo lleno de asesinos y donde nuestra vida corre mucho peligro, no solo nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Pero Dios tiene una ciudad de refugio, su iglesia. Cuando estamos en la iglesia estamos protegidos. Cuando estamos en la iglesia estamos cuidados. ¿Sí? Aunque no lo veamos. Pero el mismo diablo dice eso de Job. Y podemos entenderlo claramente de la iglesia como la ciudad de refugio. Entonces, cuando la iglesia se reúne, hermanos, y determina que tal miembro por su pecado ya no puede estar en medio de la comunión, sino que tiene que ser quitado, sacado fuera. Y la iglesia se pronuncia de tal manera que lo que se dice en la tierra, dice Jesús, se oye en los cielos, pero también entendemos que se oye en el infierno. Y esa protección, esa bendición y ese cuidado que hace parte de la vida espiritual de la iglesia es quitado. Y eso es lo que Pablo dice, el tal sea entregado. El tal sea expuesto. El tal sea dejado en manos de... Terrible, ¿no, hermanos? Salir de la iglesia no es cualquier juego, hermanos. Salir de la comunión es tan peligroso para una persona. Es tan perjudicial para su alma, ¿sí? La persona se expone a una cantidad de cosas que no eran exposiciones cuando estaba dentro de los hermanos, ¿sí? En estos días se nos acercaron unos hermanos, años fuera de la comunión, hermano. Hermano, uno sabe que siempre que están fuera de la comunión nadie le va a ir bien. Uno sabe, hermano. La gente se enfría, la gente en la medida que yo me alejo de Dios y de los hermanos, yo me acerco al pecado, me acerco a la tentación, me acerco a los vicios, me acerco a las malas amistades, me acerco a las malas influencias. Y el diablo, hermano, nos odia. Nos odia. Al Hijo de Dios el diablo lo odia fervorosamente. Cuando la Biblia dice que el tal sea entregado a Satanás, es porque Pablo sabe la exposición a la que se encuentra un hombre cuando él se aleja de Cristo, cuando él se aleja de la comunión de los hermanos. Ahora Pablo da la idea de que especialmente para que se trate la carne, dice ahí, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea, Pablo tiene la idea que el tal sea excomulgado y que Dios permita que el diablo venga a tratar la carne de este hombre. ¿Por qué Pablo dirá eso? Muchas veces entendemos que según el pecado, ¿sí? Según el pecado viene la disciplina también. Como si Pablo está diciendo, ¿le gusta pecar con el cuerpo? ¿Le gusta pecar con la carne? Dejemos que el diablo haga. ¿Le gusta? ¿Eso quiere? ¿Quiere usar su cuerpo para el pecado? Bueno, vamos a dejar que el diablo lo coja para el pecado. Terrible, ¿no, hermanos? Porque usted vio lo que le pasó a Job cuando Dios le permitió que el diablo viniera a tocar el cuerpo. ¿Sí? O sea, de alguna manera Pablo, porque también es cierto, hermano, los pecados que asocian nuestro cuerpo, llega un momento que Dios trae las consecuencias sobre este cuerpo. El hombre cree que puede pecar contra el templo de Dios, que puede usar el cuerpo para el vicio, para la inmoralidad, para el trago, para la prostitución. Pero Dios va a usar al mismo diablo para tratar con este cuerpo. Así como pecó con la carne, dejémoslo que sea entregado a Satanás para que Satanás venga y trate en esa área. Eso es la disciplina de Dios. Porque a veces la expulsión es una parte de la disciplina de Dios, pero muchas veces viene después el trato de Dios sobre la persona. Como una vez también le decía a una hermana, si usted se vaya a otro país
Usted huye de la iglesia, pero no huye de la disciplina de Dios. Esa la alcanza donde sea. Esa la alcanza donde sea. Porque nosotros no podemos burlarnos de Dios, hermano. Y menos alguien que ya ha conocido. Un asunto muy serio, ¿no, hermanos? Son asuntos que lo llevan a uno a pensar. Cuando uno como que se le chispotea esa idea de me voy, piénselo, hermano. Y cuando uno lo chispotea, no, yo peco de pronto no va a pasar. Hermano, tenga cuidado. Porque el pecado es muy dañino, muy destructivo, muy esclavizante. Ahora, después de decir lo que debería suceder, dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto nos da a entender, hermano, que esta persona que se está disciplinando era una persona salva. Era un hijo de Dios. Y aún esas medidas drásticas de que la iglesia lo expulsara y que entrara en un proceso de disciplina de parte de Dios, permitiendo que el diablo viniera a tratar con su vida, era con el propósito de salvarlo. Era con el propósito de algún momento llevarlo a reconsiderar la grave situación en la que se encontraba. Era con el propósito de que en algún momento se arrepintiera. ¿Sí? Porque en últimas la disciplina de Dios siempre tiene ese propósito. Que la persona se avergüence. Cuando una persona en medio de la comunión, la iglesia se reúne para decirle estás en pecado y si no te arrepientes no puedes estar. Y si sigues en ese camino tienes que irte. Eso de traer arrepentimiento, ¿no? Y cuando viene el problema de salud, el problema económico, Dios comienza a tratar, es con el fin de que esa persona sea salva. Salva su condición, salva su rebeldía, salva su necedad. Si fuera un impío, Dios no lo trataría así. Porque el impío está en sus pecados, en sus deleites, y hasta le va bien, dice el salmista. Pero cuando es creyente, ahí sí no le va tan bien. Porque Dios va a traer a la persona con cuerdas de amor. Y una de esas cuerdas se llama disciplina. Disciplina. Ahora, Pablo les va a decir el problema de la actitud de ellos en relación a la iglesia. Dice en el verso 6, no se me duerma mi hermano. Ahora vamos a la Biblia, haga así. Párese la silla. Dice, no es buena vuestra jactancia. O sea, esa manera de jactarse en una situación como esta no es buena. ¿Saben por qué también Pablo les dice no es buena vuestra jactancia? ¿Se acuerdan que nosotros veíamos en los capítulos anteriores que estos corintios eran muy orgullosos, hermano? Se creían los más sabios, se creían los más espirituales, se creían los más que usted no les podía hablar nada, ¿sí? Y lo tremendo era que eran tan orgullosos y había un pecado tan grave entre ellos. ¿Sí? Y a veces eso pasa. Entre más orgulloso es nuestro corazón, más fácilmente caemos en cosas vergonzosas. Porque Dios le da gracia al humilde. Pero al orgulloso, hermanos, ten en cuenta con una iglesia orgullosa, con pastores orgullosos, con cristianos orgullosos, hermanos, eso es un peligro. El orgullo es muy peligroso en la vida cristiana. Esa persona que no escucha, esa persona que no es humilde, esa persona que no se somete, hermano, es tan... Y los corintios estaban así, envanecidos. Les dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Por qué? Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora Pablo compara el pecado con la levadura. El pecado es como un fermento espiritual que tiene la capacidad de penetrar en la masa y hacer que toda la masa crezca, o sea, quede leudada. De la misma manera, el pecado tolerado tiene un efecto de fermentación en la iglesia del Señor. Va penetrando, va enraizando, se va infiltrando, se va influenciando, va contaminando. Yo siempre he contado testimonios que uno escucha que uno dice terribles. Estos días volví a escuchar uno de esos que uno dice, bueno, Señor. Me contaba una hermana que la iglesia donde está, uno de los hermanos responsables, su hija cayó en un pecado grosero, homosexualidad. Su hijo se casó, cayó en otro pecado, infidelidad a la esposa. Así, los hijos de los que están ahí al frente. Entonces, muchas veces cuando tiene que ver con parientes, personas así, pues eso se tapa.
se ocultan. Me decía, hermano, y la iglesia, o sea, son muchísimos los casos de adulterio que nos hemos enterado. Muchísimos los casos de fornicación que están. Pero sí, hermanos, como si hubiera, como cuando vino el COVID que contagió aquí, contagió acá, contagió acá. Así es el pecado, hermano. El pecado es como un virus que cuando usted no lo trata, los jóvenes, sus hijos, las personas alrededor van a ser contagiados. El pecado es muy contagioso, hermanos. El pecado tiene mucho impacto en los que están detrás. Las personas aprenden a pecar viendo el pecado de otros. Se insensibilizan viendo el pecado de otros. Se vuelven livianos con el pecado cuando eso no se trata. Entonces una iglesia, no es que en la iglesia no vengan a suceder tales cosas, pero si nosotros no tratamos con eso, eso va a proliferar entre nosotros. Como el caso de una naranja. Usted tiene un bulto de naranjas y usted deja que una podrida que se está dañando quede ahí, ¿qué va a hacer? Eso va a contaminar las otras. Yo supe el caso de una iglesia, hermanos. Llegó un hermano con unas prácticas de pecado sexual serias. Un joven. Serias, hermano. Los hermanos no le prestaron atención porque hay iglesias que ni siquiera hablan con las personas. ¿De dónde vienes? ¿Cómo te salvó el Señor? ¿Cuáles son tus luchas? No, hay iglesias que ni hablan con las personas. Llega el joven y se hizo amigo de los hijos de los hermanos. Que al mes el joven había llevado un burdel a los jóvenes de la iglesia. Los jóvenes de la iglesia, práctica sexual que nunca han tratado y están en el mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces la iglesia no cuida de ciertas cosas, hermano. Uno cree que el pecado no tiene nada inocente, hermano. El pecado es engañoso, es malicioso, corrompe, penetra, destruye. Y a veces los hermanos son muy ingenuos. Y esa ingenuidad, hermanos, es muy costosa. Entonces Pablo lo primero que les dice, si ustedes no tratan eso los va a contaminar. Los va a contaminar, hermanos. Segundo, dice ahí en el 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. ¿Qué significa ser limpiados? Sacad a ese hombre. Literalmente ese limpiados es, quiten ese mal de entre ustedes. Traten ese mal entre ustedes. Para que sean una nueva levadura, una nueva masa sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo está usando la figura de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levaduras, que era una figura de una realidad espiritual. Cuando la iglesia se reúne a celebrar que fuimos libertados por nuestra Pascua, que Cristo nos libertó de la esclavitud del mundo. Pero así como los israelitas tenían que celebrar la Pascua sin comer panes sin levadura, así nuestra reunión, nuestra comunión no puede tener la levadura del pecado, hermanos. ¿Sí? No puede tener la levadura del mal en medio nuestro. Entonces dice ahí en el 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. O sea, la malicia y la maldad de estos pecados que Pablo está tratando, o de este pecado que está tratando, tiene que ser quitada, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, la iglesia, su culto, su reunión, su adoración, su comunión, tiene que ser sincera, tiene que ser en verdad, no tiene que ser en pecado, no tiene que ser en cosas como las que estaba sucediendo. Ahora Pablo va a hacerles una aclaración porque parece ser que Pablo ya había hablado estas cosas y los hermanos no lo habían entendido. Recuerden que había una primera carta que no se encontró. Posiblemente ya Pablo le había hablado un poco de cómo ellos debían tratar el pecado. Dice ahí, os he escrito por carta, o sea, haciendo una referencia a la anterior, que no os juntéis con los fornicarios. Ahora viene la explicación. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, porque pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, Pablo les había dicho, hermanos, no se junten con los fornicarios.
Entonces los corintios pensaron, no, pues estaba hablando del compañero de trabajo, del familiar que no es creyente, de la persona con la que me relaciono en la universidad, ¿sí? Pero Pablo les está diciendo, no, porque si fuera así, tendríamos que salir del mundo. O sea, definitivamente nosotros no podemos tratar el pecado de las personas de afuera, ni evitar que las personas de afuera estén en ese pecado, porque en realidad eso es lo común del mundo, como veíamos hoy. La gente está bajo la potestad del diablo, siguiendo su carne y sus deseos, esclavos del pecado. Ellos se creen libres, pero están esclavos. Y si nosotros tuviéramos que salir de tener contacto con los pecadores, nos tocaría irnos a vivir bien lejos. ¿Sí? Pero el Señor no dijo que los quites de este mundo, ¿no? El Señor no oró así, sino que nos guarde del mal. Entonces, ¿a qué hacía referencia Pablo? Dice ahí en el 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. O sea, porque hay mucha gente que se llama hermano, ¿no? Hoy en día, yo soy cristiano. Todo el mundo dice, no, sí, usted es cristiano. Yo soy cristiano. Pero, sí, el hecho de que diga que yo soy una hamburguesa no quiere decir que nací en McDonald's. ¿Cierto? Porque hay gente, hasta los hijos del diablo dicen hoy que son cristianos. No, sí, yo soy cristiano. Se bautizó, sí, pero a veces es una experiencia que... Sí, o sea, que no tiene nada de cristiana, ¿no? A veces por el ambiente, a veces por agradar a las personas o por la familia, pero no tiene ninguna experiencia cristiana. Pero se dicen que son cristianos. Pero Pablo está diciendo, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere. Ese fuere significa viviere, practicare, estuviera entregado a... ¿Qué cosas? Fornicación, avaricia, idolatría, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Aquí Pablo amplía la lista. Si usted encuentra una persona que dice que es cristiano, pero está en la práctica de la fornicación, o es un cristiano apartado o no es cristiano. Pero un cristiano así no puede estar en medio de la iglesia, hermano. Usted se encuentra con un cristiano borracho, que cada 8 días coge y le pega y le pega y le pega al alcohol, no es cristiano. Esa persona no puede estar entre nosotros en comunión. Puede visitarnos, puede escuchar la palabra, y oramos para que Dios salve personas así. Pero si es cristiano no podemos permitir que esté entre nosotros con esas prácticas, ¿cierto? No corresponde a la vida cristiana. Avaro da la idea de aquel que con medios ilegítimos busca codiciosamente el dinero. Usted sabe que es un ladrón, un tramposo, una persona que se enriquece y busca el dinero pero de manera ilícita. ¿Sí? Eso también hay que disciplinarlo. Aquí Pablo está mostrando los pecados que la iglesia no debería permitir entre sus miembros. Idólatra, usted se da cuenta que el hermano practica una religión falsa. Usted llega a la casa del hermano, el hermano tiene el altar, las velas, invoca no sé qué. Sí, a veces, una vez estaba en una ciudad donde los hermanos me dijeron, hermano, descubrimos que fulana era una bruja. Iba a las reuniones, practicaba esto. Ese tipo de cosas no se pueden permitir en la iglesia. Idolatría, hechicería. O un maldiciente, ese hombre que habla con palabras soeces, con insultos, con groserías, cuya boca sale venenos, hay inmundicias, ¿sí? Ese hombre que a toda hora está diciendo ese tipo de situaciones tienen que tratarse, no se pueden permitir en medio nuestro. O borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. O sea, la iglesia sí debe conservar la santidad de la comunión, hermanos. La iglesia no puede permitir, porque a veces en ese deseo, una cosa es cómo tratamos a los incrédulos, hermano. A los incrédulos hay que predicarles el evangelio, hay que orar por ellos, hay que ser paciente. Pero ya cuando estamos hablando de hermanos que perseveran en la comunión, que participan de la cena, que oran, que sirven entre nosotros, estos hermanos deben andar según el estándar de la palabra, ¿no? Según la pureza del evangelio. Y si nos encontramos con personas así, ¿qué deberían hacer? Dice Pablo, con el tal ni aún comáis.
Hermano, es que yo cómo me voy a acercar a ir a su casa, a comer con usted, tener compañerismo, si es que usted está en eso, usted debe arrepentirse, hermano. Esa es la idea de Pablo, ¿no? Que la persona sienta vergüenza de su condición, que la persona sienta vergüenza de su falta de arrepentimiento, que la persona sienta vergüenza de lo que está haciendo. Dice, y ahí vuelve a lo mismo que les he venido mostrando a los hermanos en el 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. Y aquí es lo importante de entender quiénes son los que están afuera y quiénes son los que están dentro. La iglesia tiene que tener un entendimiento de cuáles son sus miembros, cuáles son los hermanos que están en comunión, cuáles son los hermanos que están perseverando, cuáles son los hermanos que están sujetos a la doctrina, a la comunión, a la disciplina de la iglesia. Esos hermanos que están dentro, tenemos responsabilidades hacia ellos. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, llega alguien a la iglesia, una de las cosas que nosotros hacemos con los hermanos, que nos ha parecido una práctica muy saludable, es sentarlos. Hermano, usted está llegando a la comunión, creemos que Dios lo está trayendo, pero la comunión tiene que ser en luz y es responsable. Si usted está entre nosotros, usted sabe que entre nosotros creemos esto, enseñamos esto, practicamos esto y no permitimos esto. Y entre las cosas que no permitimos están estas listas. Si usted está en comunión con nosotros y en algún momento vemos que este tipo de pecados se aparecen en usted, como iglesia tenemos responsabilidad de cuidarlo, de ayudarlo, de exhortarlo. Ah, no, hermano, es que a mí no me gusta que se metan en mí, entonces la iglesia no es un lugar para usted. Va a vivir una vida independiente. Va por el camino amplio y ancho, que ese es fácil para muchos. Pero la comunión tiene responsabilidad. Primero porque Dios lo ha dicho. ¿Sí? O sea, es porque Dios lo ha dicho. Porque a veces tenemos, dice Alberto, a veces queremos tener una vida cristiana hippie. ¿Sí? Solo paz y amor, así viajando por el mundo sin ningún tipo de responsabilidad. Para un hippie eso está bien, pero no para un cristiano. ¿Cierto? Hay una responsabilidad de los que están adentro. El que está afuera, pues. Pero los que están adentro. Diferente, ¿cierto, hermanos? Diferente. Nosotros tenemos que juzgar en el buen sentido, en amor y bajo la palabra a los que están adentro. Porque a los que están fuera no es que nadie los va a juzgar, no. Sí van a tener su juicio. Dice ahí, los que están afuera, Dios juzgará. O sea, Dios, hermano, en su santidad, en su justicia, en algún momento va a tratar totalmente el pecado de los hombres. La maldad y la locura de los hombres. Pero en la iglesia tiene una responsabilidad. Entonces dice ahí, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Mire cómo Pablo le llama, hermanos. A mí me impresionan los términos que Pablo usa, ¿no? ¿Pablo era un hombre amoroso? ¿Era un hombre? Pablo va a escribir en el capítulo 13 acerca del amor, hermanos. Pero el Pablo que escribe el amor todo lo puede, todo lo soporta. Cuando está tratando el pecado, en amor lo trata como debe ser. Ese hombre es un perverso. Lo que está cometiendo es una perversidad. ¿Sí? Hay que tratarlo. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, la iglesia tiene la responsabilidad de sacar la levadura, sacar el pecado, tratar el pecado. Ahora, es obvio, mis hermanos, como lo decía al comienzo, que este es un caso particular. O sea, es un caso donde el pecado tiene una gravedad. Los hermanos que han estado en la clase, que hemos visto las instancias, hemos visto todo ese proceso en otro tipo de circunstancias, pero este es un caso grave. Un caso como si llegáramos a encontrarnos así, un caso parecido. Incesto, violación, un asesinato entre nosotros, una práctica homosexual, cosas graves. Estamos hablando de que el hermano no me saludó, entonces expulsemos a ese perverso de la iglesia. No es el caso, ¿no? Está tratando Pablo un caso particular, grave de pecado, donde no hay arrepentimiento. Hay otros casos que la Biblia nos llama a tratar con
instancias. Pero aún en esa seriedad, hermanos, más adelante en la segunda carta de Pablo, Pablo nos muestra que después de este proceso, que la iglesia fue muy obediente, Pablo llama a la iglesia a restaurar a este miembro. O sea, aún con toda la gravedad de este asunto, más adelante hubo un llamado a la restauración. Seguramente hubo arrepentimiento. Terminemos leyéndolo para que no nos quede solo esta parte. Es bueno ver la otra parte, así no la alcancemos a estudiar. Segunda de Corintios 2, 5. Después de la disciplina cumplió el efecto debido. Y eso es muy bueno, ¿no, hermanos? Cuando la disciplina cumple el proceso debido. Aún la más seria que llegar a expulsar, no con eso cierra la puerta para la restauración. Aún la más seria puede tener oportunidad a la restauración si la persona se arrepiente. Dice en el 2 Corintios 2:5, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. O sea, ese pecado trajo tristeza no solo a Pablo, sino a toda la iglesia. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea que esa reprensión pública general fue suficiente para esta persona. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, después de este acto que la iglesia hizo, la iglesia al ver el arrepentimiento de esta persona debería ¿qué? Perdonarle y consolarle. O sea, no hay un punto donde no haya retorno. Sí hay retorno. Aun cuando sea uno expulsar a una persona, sea a la iglesia, si esa persona se arrepiente, la iglesia puede recibirle. Como la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Dice ahí, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros obedecéis en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, así como Pablo llamó a la iglesia a exhortar, a tratar, a disciplinar, más adelante Pablo llama a restaurar, a perdonar y a recibir. Entonces, 1 Corintios 5, mis hermanos, un capítulo donde nos muestra la seriedad del pecado, ¿no? Y la manera como una iglesia, por falta de temor de Dios, de sabiduría, estaba permitiendo el pecado entre sus miembros. Y eso, como dice Pablo, eso iba a contaminar. Entonces Pablo es muy insistente que cuando el pecado llega, la iglesia debe tener sabiduría y medidas claras para tratar el asunto. Hoy en día, una de las cosas que más está generando escándalo en las iglesias cristianas es esto, hermanos, la falta de santidad. La manera como se está permitiendo el pecado, aún entre sus líderes. Entonces Dios nos guarde de ser una iglesia que traiga oprobio al nombre del Señor y que no obedezca a Cristo en esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a orar. ¿Qué pasaje, no?